Ya, estoy grabando. Fenómeno. Ok, bueno, arrancamos si les parece. Dale. Hoy quería hablar de algunas cosas que estuve pensando para la tesis, bajo la dirección de Willy. Quería hablar primero un poco de un problema de clasificación sobre estas álgebras de Leibniz, ahora las voy a definir y decir más o menos cuál es el problema que me interesa, y después relacionarlo con unas versiones de la categoría bivariante, definirlas y ver algunas aplicaciones de eso al problema original. Okay. Bueno. Entonces, primero arranco recordando la definición de álgebra de caminos de Leibniz. Para eso voy a fijar para el resto de la charla un anillo conmutativo unital que venga con una involución. Me lo voy a quedar para el resto de la charla. Y voy a arrancar con un grafo que para mí va a ser el conjunto de aristas, va a ser E1, el conjunto de vértices E0 y las funciones S y R me dicen dónde arranca y termina una arista. O sea, si tengo una arista E, entonces arranca de ese y termina de... lo estoy haciendo al revés. No, ahí. Arranca de ese y termina en R. Ok, entonces eso para mí va a ser un grafo. En principio puede ser de cualquier cardinalidad, aunque me van a interesar más bien los finitos, pero en principio puede ser cualquier cosa. Un dibujo de este estilo. Y el primer paso es, teniendo un grafo, ahora agregarle para cada arista una arista en la dirección opuesta. O sea, para cada arista E agregamos uno estrellita, intercambiando de dónde sale y a dónde llega. Que es el grafo doble. Ok, entonces del grafo original podemos pasar al grafo doble, y ahora del grafo doble podemos armar el álgebra de caminos de un grafo con la construcción usual, digamos, o sea, palabras en los vértices y aristas, con la regla de multiplicación gobernada por la concatenación de caminos. Y ahora, sobre esa álgebra de caminos, donde agregamos estos aristas nuevos, que les voy a decir aristas fantasma, dividimos por dos relaciones, las relaciones de Kunz-Krieger, que son las que están acá. Ok, entonces, la primera me dice que, estando en un vértice, volver por una arista y después ir por una distinta, me da 0, eso es la delta de Kronecker que está ahí. Que si vuelvo por una arista y después hago el mismo, entonces me quedo donde arranqué. Y por otro lado, para cada vértice regular, que para nosotros regular va a significar que a cada vértice le sale una cantidad finita positiva de aristas, o sea, no es un pozo, digamos, sale alguna arista, pero sale una cantidad finita. Para cada uno de esos, en el álgebra va a ser lo mismo el vértice que ir y volver para toda posibilidad de ir y volver, digamos. Para cada arista que sale de B, entonces, si sumo todas las opciones de ir y volver, eso recupera el vértice original. Entonces, esas son las relaciones por las que dividimos sobre esta álgebra de caminos donde agregamos las aristas fantasma. Ok, entonces esas son las álgebras que me van a interesar. Ahora doy algunos ejemplos breves, solo digo cuáles son. La primera es, el caso no tan interesante es cuando el grafo no tiene ningún ciclo, o sea, si salgo de este estilo. Entonces el álgebra es matricial, es un producto de álgebras de matrices. Un ejemplo un poquito más interesante es como tenemos el grafo que tiene un solo vértice y un lazo. En este caso, inspeccionando directamente las relaciones, queda el anillo de polinomios de Laurent. Y una generalización de esto es pedir en vez de un lazo n lazos, o sea, nos quedamos con un vértice, pero agregamos n lazos, y eso recupera las álgebras de Leibniz, o sea, bueno, no las de caminos de Leibniz, sino las definidas originalmente por Leibniz, que son las que cumplen, las que, digamos, para las que falla la propiedad de invariancia de base, ¿no? Como módulos L es isomorfo a Ln a la n. Entonces, para el grafo de n lazos, recuperamos estas álgebras definidas originalmente por Leibniz, que son las que dan el nombre a las de camino. Y si pensamos el ejemplo en el que teníamos un solo lazo, en vez de generalizarlo como n lazos, sino pensándolo como un 1 ciclo y ahora generalizándolo a un n ciclo, entonces si vemos el álgebra de un n ciclo, nos queda el álgebra de matrices de el tamaño del ciclo, con coeficientes en los polinomios de Laurent.
Entonces, estos son más o menos los ejemplos que me van a interesar después. Ok, bueno, y uno más que no voy a definir, pero sí nombrar, es que cuando el anillo base es C con la involución usual, entonces el álgebra de Leibniz se puede equipar con una norma. A la norma podemos mirar la completación, y eso de una estrella álgebra, la estrella álgebra de Gunst-Krieger, que está, o sea, en realidad viene definida antes de que se definieran las álgebras de Leibniz, y es una versión C estrella de las relaciones que estaban anteriormente en la otra diapositiva. Entonces la C estrella álgebra del grafo. Ok, y esta la menciono porque ahora voy a mencionar un resultado sobre eso, que es medio el que da el punto de partida al problema que me interesa, que es el siguiente. Si tengo dos grafos finitos, con una condición de conexión, que se puede decir en términos de álgebra del grafo, pero que no me va a interesar, pero que quiere decir que sean muy conexos, entonces el tipo de isomorfismo de estas estrellas álgebras de grafo está caracterizado o determinado por el tipo de isomorfismo de los caseros. O sea, concretamente, un isomorfismo a nivel de casero que mande la clase del 1 en el 1 implica un isomorfismo a nivel de las álgebras. Esto para estos grafos con esta condición de conexión. Ok, entonces, ahora voy a decir la versión algebraica de esto para las álgebras de Leibniz, pero antes de eso quiero decir que esto es un resultado que también está bueno porque podemos entender el casero a partir del grafo, tanto para las álgebras de Leibniz como de la versión C estrella, de la siguiente forma. O sea, el casero depende del grafo a partir de su matriz de incidencia, que es una matriz que está indexada por los vértices. En las filas ponemos los vértices regulares, que recuerdo son para los cuales sale al menos alguna flecha, pero finitas. Y la matriz en el lugar W tiene la cantidad de flechas que salen de B y llegan a W. Entonces, esto recupera toda la información del grafo, porque me dice quién está conectado con quién y cuántas flechas salen. Ok, entonces a partir de esta, el K0 de las estrellas álgebra de grafo, que no la definí, pero sí puedo decir cuánto hay K0, es el conúcleo de esta matriz. Donde acá la matriz esta en principio puede ser rectangular, porque no todos los vértices tienen por qué ser regulares, así que con la identidad me refiero a la matriz que en el lugar W tiene la delta de Kronecker en W. Entonces, el casero es este cokernel, que otra forma de decirlo es el grupo libre en los vértices, donde a cada vértice lo hacemos igual a todos los otros vértices de los que llegan. Ok. Y bueno, para álgebras de Leibniz la historia es parecida. Por ejemplo, si el álgebra de Leibniz es sobre C, que es la que completando obtenemos esta álgebra, entonces el casero es el mismo. Pero si no, en general, por lo menos para una familia de anillos, es casi el grupo de recién, donde además nos aparecen los coeficientes del anillo base. O sea, en principio están dando vueltas el casero del anillo con el que arrancamos, pero bueno, si es un cuerpo o si es Z, no sé si es exactamente el grupo que decía recién, que aprovecho para ponerle nombre. Este va a ser el grupo de Bauer-Franks del grafo. Ok, entonces hasta ahora la versión C estrella de las álgebras que me interesan se clasifica a partir del casero. El casero de la versión algebraica, o sea, de las álgebras de Leibniz, también depende de este invariante, el grupo de Bauer-Franks. Y hay un resultado de Abrams, Lully, Pardy, Smith, que es muy parecido a la versión C estrella, pero con una hipótesis adicional. O sea, si tenemos, como antes, dos grafos finitos con esta condición extra de conectividad, y estamos con coeficientes en un cuerpo, entonces un isomorfismo a nivel de casero, ahora de las álgebras de Leibniz, que mande el 1 en el 1, implica un isomorfismo a nivel de álgebras, pero pidiendo esta hipótesis adicional de acá, que lo que quiere decir es lo siguiente. Teniendo un isomorfismo a nivel de casero, tenemos un isomorfismo a nivel de los conúcleos de estas matrices. Eso, por ejemplo, por forma normal de Smith, ya me dice que los módulos de los determinantes son iguales, pero para conseguir este isomorfismo de acá necesito que no solo el módulo sean iguales, sino que sean exactamente iguales. O sea, hay que introducir una hipótesis sobre el signo.
por lo menos para este resultado. Está abierto decidir si se puede sacar esta hipótesis. O sea, si el resultado análogo a la versión C estrella pasa exactamente igual a la versión algebraica. Ok, bueno, este no es exactamente el problema del que quiero hablar, pero es una versión de ese problema, por eso lo menciono. Paralelo a esto, hay evidencia de que una z-graduación sobre estas álgebras determina bastante parte de la estructura. O sea, ahora voy a decir cómo se puede graduar sobre z, pero por ejemplo los ideales homogéneos tienen que ver con ciertos subgrafos del grafo original. Entonces, una pregunta parecida es ver si no hay un invariante como el casero que detecte esta graduación y si ese no clasifica las álgebras, ahora teniendo en cuenta esta estructura graduada. Entonces, para eso primero digo cuál es la z-graduación sobre esta álgebra. Como en definitiva es un cociente de una álgebra de caminos sobre este grafo doble, donde agregamos las aristas en la otra dirección, alcanza a definir una graduación compatible en los generadores. Entonces lo que hacemos es darle grado 0 a los vértices, darle grado 1 a los aristas, los que se dicen reales, o sea, los del grafo original, y para los que agregamos formalmente, que en principio los imaginamos recorriendo en el lado opuesto, les ponemos grado -1. Entonces eso pasa bien el cociente y define una z-graduación sobre la álgebra de Levi. Ok, entonces ese es el paso 1, esa es la graduación. Ahora queremos un invariante como el K0, pero que detecte la graduación. Entonces ese es el grupo de Grothendieck graduado, que lo define en general. Si tenemos un anillo Z graduado, o sea, si es suma de grupos abelianos con esta condición sobre el producto, entonces podemos mirar el monoide de clases de isomorfismo, de módulos proyectivos infinitamente generados, pero que además sean Z graduados, donde eso quiere decir, también tiene una descomposición ahora en R submódulos, que es compatible con la graduación del anillo original. O sea, si multiplicamos la componente homogénea de grado S del anillo por la de grado T del módulo, entonces esto cae en la de S más T del módulo. Entonces ahora sumando dos de estos volvemos a tener un módulo proyectivo finitamente generado y Z graduado. Eso da un monoide con la suma directa y podemos completarlo a grupo. Y ahora sí tenemos un invariante que mide además de los proyectivos finitamente generados, tiene en cuenta las graduaciones. Ok, entonces ese va a ser el invariante de la conjetura que me interesa, pero un comentario que tendría que hacer es que este no solo es un grupo, sino que además es un módulo sobre los polinomios de Laurent, y la acción se define así. Si tenemos un módulo graduado, entonces por definición se descompone como suma de R submódulos, podemos mirarlo exactamente igual como módulo, pero ahora reetiquetamos la graduación. O sea, los componentes homogéneos de grado 1, ahora la pasamos a la componente homogénea de grado 2, a la de grado 2, a la de grado 3, y así corremos todo hacia la derecha, y nos conseguimos un nuevo módulo que sigue siendo proyectivo finitamente generado, porque como módulo es el mismo, pero que la graduación está corrida. Entonces, eso define una acción, la acción es Z lineal, y entonces en definitiva, el grupo de Grothendieck graduado no es solo un grupo, sino que es un módulo sobre los polinomios de Laurent, que de acá en adelante voy a anotar así. Para no ir arrastrando la T en todos lados, voy a pensar que es el anillo de grupo sobre los enteros con notación multiplicativa y generador sigma. Ok, entonces ahora sí puedo enunciar el problema del que me interesa hablar, que es esta siguiente conjetura de Harvard, que dice lo siguiente. Si tenemos dos grafos finitos, ahora no hay ninguna hipótesis de conectividad sobre los grafos, y tenemos un isomorfismo entre los caseros graduados a nivel de Z módulos, y que mande el 1 en el 1, o sea, que mande la clase de LE en la clase de LF, entonces las álgebras, la conjetura dice, son isomorfas como álgebras graduadas. O sea, hay un isomorfismo homogéneo. Ok, entonces, ese problema del que quiero hablar, y cuando Harvard hace la conjetura, en el mismo paper, la prueba para un caso particular, quiero decir más o menos cómo es la idea. La prueba para grafos que son acíclicos, esos son los que he dicho que el álgebra de Leibniz es un álgebra matricial, esos son productos de álgebras de matrices, en particular se entienden bastante concretos a partir de la estructura del grafo. Y la otra familia de grafos para la cual prueba la conjetura
son los que se llaman policefálicos, que no voy a dar la definición, pero les digo más o menos cómo es la construcción. La idea es arrancar como antes con un grafo acíclico, que es como una especie de esqueleto, y después en cada pozo, o sea, en cada vértice para el cual no sale ninguna arista, o ponemos lazos, o ponemos un cometa, que es lo que yo dije antes, era un n-ciclo. Entonces son cosas de este estilo. Lo importante es la técnica de la demostración es que usar que como son cosas de este estilo, entonces se escriben como productos de álgebras que están relacionadas con estas partes del grafo, que son las que había nombrado antes. O sea, son álgebras de tipo Leavitt, o son álgebras de matrices con coeficientes en polinomios de Laurent y demás. Entonces, al final del día, esos son productos de álgebras de ese estilo, y hay una definición, hay una descripción concreta de cómo es la grabación a partir del grafo. Entonces, esa es más o menos la idea de la demostración de la conjetura para este caso. El otro ingrediente es que, así como teníamos una descripción del casero en términos del grafo, también necesitaríamos una descripción de este casero graduado en términos del grafo. Entonces, la otra cosa que prueba Harrod en este paper es qué forma tiene el casero graduado, al menos para una familia de grafos, que son los que no tienen pozos. Que, lo repito, un pozo era vértices a los cuales no sale ninguna flecha. O sea, todos los caminos que llegan ahí mueren ahí. Ok. Entonces, al menos para esos grafos, el casero graduado, como antes, hay una parte que depende del anillo con el que hayamos arrancado, como que hay coeficientes en el casero del anillo original, pero la otra parte se parece mucho al conúcleo de la matriz de la que habíamos hablado antes, el casero de la álgebra de Leavitt, pero ahora el conúcleo es sobre una matriz que tiene coeficientes en los polinomios de Laurent, o bueno, a partir de ahora en Z sigma. Y la matriz concretamente es la identidad menos sigma por la matriz de adyacencia traspuesta. O sea, como que hay un sigma acá. O dicho de otra forma, lo que estamos haciendo es invertir la matriz de adyacencia. O sea, también podemos pensarlo como este colímite, donde tenemos el grupo libre en los vértices y vamos multiplicando por la matriz de adyacencia paso a paso. Y acá la acción como z de sigma módulo es multiplicar por esta matriz en el colímite. Ok. Entonces, hasta acá, este es el problema del que me gustaría decir algo. Necesito un ingrediente más de preliminares y ahora paso a la herramienta con la que me gustaría decir algo sobre esto. Que es lo siguiente. Estaría bueno que el casero graduado se pudiese interpretar como el casero de otra álgebra de Leavitt. Entonces, concretamente, quiero decir cómo hacer eso, porque lo voy a usar más adelante. A partir de este colímite, podemos hacer lo siguiente. Arrancamos con un grafo, y lo que queremos es pensar el casero graduado como el casero de una álgebra asociada. Entonces, el grafo asociado va a ser lo que llamamos el revestimiento del grafo, y la construcción es, para cada vértice, por ejemplo en este ejemplo, ponemos z de ellos, y lo mismo para cada arista, pero ahora, en vez de conectarlos nivel a nivel, conectamos un nivel con el siguiente. O sea, por ejemplo, si el vértice E llega de B y cae en B de vuelta, ahora sale de B1 y llega a B2, y sale de B2 y llega a B3, etc. Ok. Y bueno, con esta definición, ahora sí, es un teorema de Hasratara-Lee-Sims, que el casero graduado lo podemos pensar como el casero de revestimiento. Entonces, en definitiva, si admitimos estos grafos, que en principio son infinitos, o sea, en principio no, son infinitos, podemos volver al casero, pero de otra álgebra. Ok, entonces, esto era, creo, todo lo que necesitaba de preliminares. Ok, ahora sí. Entonces, para los problemas de clasificación que conté al principio, la versión de C-estrella álgebras y la versión sobre el casero, la estrategia es usar versiones de la categoría bivariante.
sea, la conjetura de clasificación para las estrellas álgebras, la original, se prueba usando la categoría de invariante de Kasparov, que es un invariante sobre las estrellas álgebras, y para el problema en la versión algebraica sobre álgebras de Leavitt, hay resultados usando la versión algebraica de la categoría de invariante de Kasparov, que es la categoría algebraica bivariante, definida por Willy y por Andreas Thom en 2007. Y bueno, con eso hay resultados posteriores que usan esto para clasificar las álgebras de Leavitt a menos de homotopía polinomial, por ejemplo. Y recientemente hay una versión de este invariante para estrellas álgebras que tiene en cuenta la involución, definido también por Willy y por Santiago Vega el año pasado. Y de esto también hay resultados recientes que clasifican las álgebras de Leavitt, ahora salvo homotopía, pero teniendo en cuenta la estructura como estrella álgebra. Que no sé si lo dije ya, pero la idea es mandar cada arista a la arista recorrida en la dirección opuesta y dejar quietos los vértices. Entonces, eso hace de la álgebra de Leavitt una estrella álgebra. Uno puede preguntarse por la clasificación a menos de estrella isomorfismo, y con esta herramienta hay resultados en esa dirección. Ok, pero eso es de las conjeturas que no son de las que quiero hablar, necesitamos tener en cuenta las graduaciones, y para eso quizás cronológicamente debería estar acá, pero la idea es usar una versión graduada de la categoría algebraica bivariante, definida por Eugenialis en 2014. Y la idea es primero hacer una modificación, usando que ahora hay una versión de la categoría bivariante hermitiana para estrellas álgebras. Entonces, tener en cuenta tanto la graduación como la involución, y después a partir de eso ver qué técnicas se pueden extender de la información que se saca con esta herramienta, ahora en el caso graduado. Entonces, eso es medio el plan de acción. Ok, entonces ahora debería pasar a definir todas estas cosas, que es el paso siguiente. Entonces, fijo algunas convenciones que voy a usar de acá en adelante. No van a aparecer explícitamente las hipótesis, pero las necesito, o sea, van a estar de fondo. Entonces, fijo el grupo G de acá en adelante, que lo estoy usando sin nombrarlo. Voy a fijar un conjunto de cardinal mayor o igual al grupo. Y ahora le voy a pedir una hipótesis adicional al anillo, que en principio para construir las álgebras de Leavitt no las necesito, pero a la hora de construir la versión hermitiana de la categoría bivariante la voy a necesitar. Entonces, al anillo le pido que tenga algún elemento que sumándolo con su conjugado me dé 1. Por ejemplo, si un medio existe en el anillo, que es un cuerpo de característica distinta de 2, por ejemplo, con cualquier involución hay, si no, z localizando en las potencias de 2 también. Pero bueno, voy a necesitar eso. Entonces, con esas hipótesis, ahora sí, la idea es recordar la definición de la categoría bivariante graduada con la estructura adicional esta sobre las estrellitas. Bueno, entonces, tenía pensado contarlo por pasos. Como la definición está dada por una propiedad universal y tiene varias partes, arranco definiendo primero la versión para álgebras. Después voy a agregarle la condición sobre las involuciones, y después por último le voy a agregar la condición sobre las graduaciones. Hay que hacer algunas modificaciones, pero las voy a decir a medida que las haga. Entonces, primero arranco definiendo cuál es el invariante de interés para las álgebras. El objeto es una categoría triangulada y un funtor que sale de la categoría de álgebras y llega a esta categoría triangulada, y que además satisface cierta propiedad universal, que es que envía cierta familia de morfismos a isomorfismos, los siguientes. En primer lugar, cada álgebra se identifica con el anillo de matrices en el conjunto este X que habíamos fijado, con coeficientes en el mismo álgebra. O sea, para mí, mx, como el conjunto de X en principio es infinito, son las funciones de X por X en A con soporte infinito. Y lo que quiero es, para cada álgebra A, puedo incluir, entre comillas, en una esquina, o pensándolo en un lugar de la diagonal al álgebra, en este anillo de matrices, mandando cada A a la matriz elemental de la diagonal tensora. O pensándolo en forma de matrices, esta sería la característica del XX
multiplicado por A. Ok, entonces, todas estas flechas, el funtor J las manda isomorfismos. Eso es la estabilidad matricial. Por otro lado, también manda isomorfismos todas las inclusiones de un álgebra en su anillo de polinomios. Esa es la invariancia homotópica. O sea, esto tiene que ver con el análogo de la categoría de Kasparov de estabilidad para operadores compactos, y esto tiene que ver con la versión de invariancia homotópica. Ok. Y la otra propiedad es que... Ya comiste tu chocolate, mi amor. La otra propiedad es que para cada sucesión exacta, donde con exacto quiere decir esto es un EPI con kernel A, que además se parta como L-módulo, o sea, que se parta como sucesión de L-módulos, tenemos un triángulo distinguido en esta categoría triangulada. O sea, el funtor J, recuerdo, tenía como codominio una categoría triangulada, entonces para cada sucesión exacta, pero que además se parta a nivel de L-módulos, las imágenes forman un triángulo distinguido en la categoría. O sea, la idea es que a cada par de álgebras le estamos asignando un grupo abeliano, que es el home set, acá, y entonces que las sucesiones exactas vayan a triángulos distinguidos, nos terminan diciendo que tenemos sucesiones exactas largas así. Por eso es la decisión. Ok. Bueno, y esto es universal con estas propiedades, en el sentido de que cualquier otro funtor de álgebras a una categoría triangulada que mande todas estas cosas a isomorfismos, y que para cada una de estas sucesiones exactas que se parten como L-módulos, como sucesiones de L-módulos, vayan a triángulos distinguidos, esto se tiene que factorizar de forma única por el funtor J. Y el funtor este, el que existe es único, es triangulado. Ok, entonces, esa es la versión para álgebras. Así como para la categoría de categoría bivariante de Kasparov, podemos recuperar una versión del K0 y en general de la categoría acá adentro. Concretamente, poniendo el anillo en la primera coordenada de los homesets, recuperamos la categoría homotópica de Weibel, o sea, la versión homotópica de la categoría. Si es, por ejemplo, regular noetheriano, entonces es lo mismo que el K0. Esto es análogo a la versión de Kasparov poniendo C. No, esto para el caso se estrella, entonces acá recuperamos lo mismo poniendo L en la primera coordenada. El anillo base. Ok, entonces, para la versión estrella de álgebras, todo lo que dije tiene que seguirse cumpliendo. O sea, acá podría cambiar la categoría por la estrella de álgebras. Acá poner la involución de la traspuesta conjugada. Y hacer lo mismo en todos lados. Pedir que cada sucesión que sea exacta y se parta como sucesión de módulos vaya a un triángulo distinguido. Y eso es lo que voy a pedir, pero además necesito una condición adicional. Entonces, la versión hermitiana satisface una propiedad universal similar, pero necesito agregar además que hay más flechas que tienen que ir isomorfismos. Entonces, paso a definir eso. Ok. Bueno, entonces, como antes, la categoría bivariante hermitiana es una categoría triangulada y un funtor de la categoría ahora de estrella álgebras que llega a esta categoría triangulada y satisface propiedades similares a las anteriores, pero ahora sobre estrella álgebras, y una propiedad adicional, que es la siguiente. Como antes, queremos identificar a A con su anillo de matrices, pero en particular ahora queremos identificar a A con su anillo de matrices de 2×2, con una involución que no es la usual. O sea, lo que queremos es identificar a través de la inclusión en la esquina superior izquierda, con el anillo que, como álgebra es M2A, pero la involución es esta que está escrita acá, que se corresponde con la inclusión de R en los endomorfismos de R más R. Cuando esto lo pensamos como estrella álgebra, y la estrellita está dada por la noción de adjunta para el producto interno con esta forma. De ahí viene la involución. Ok. Entonces, todas las demás cosas que lleven isomorfismos van isomorfismos, ahora necesitamos que vayan estos, que representan la estabilidad, ahora pensando en módulos proyectivos con formas bilineales y sumandos ortogonales.
Y fijando el anillo base en la primera coordenada, ahora en vez de obtener una versión homotópicamente invariante del casero, tenemos una versión homotópicamente invariante de la categoría de hermitiana. Que lo recuerdo, estamos mirando, en vez de los proyectivos finitamente generados, miramos los proyectivos finitamente generados, pero equipados con una forma bilineal. Estos forman un monoide con la suma directa y ahora miramos la completación a grupo. Ok. Bueno, hasta acá, estrella de álgebras, ahora necesito hablar de las acciones. Entonces, todas las cosas que van a isomorfismos ahora tienen que seguir yendo a isomorfismo y vamos acumulando objetivos. Pero el último paso es ahora definir categorías trianguladas con funtores que salen de la categoría de G estrella álgebras, que para mí son estrella álgebras con una acción de G por morfismos que preservan la involución, y otra categoría triangulada equipada con un funtor que sale de la categoría de estrella álgebras graduadas, que para mí son álgebras graduadas, pero que de involución invierte el grado. O sea, si tengo algo homogéneo de grado G, entonces la involución lo mando a algo homogéneo de grado G menos 1. Ok. Entonces, estos funtores satisfacen las mismas propiedades de antes, identifican a un álgebra con su anillo de polinomios, con los anillos de matrices y con la matriz 2×2 con la involución de antes, esta involución torcida. Pero además, ahora queremos una condición de estabilidad que depende de módulos que ahora pueden tener acción o graduación. Entonces, lo digo. Esta definición, bueno, la definición no es exactamente igual a la versión sin involuciones. En un caso sí, en el otro no, pero va así. Para cada G estrella álgebra, en el caso de la G estrella álgebras, lo que queremos mandar isomorfismos es lo siguiente. Para cada par de módulos que sean A libres, pero que vengan equipados con una acción de G, o sea, no necesariamente AG libres, sino A libres con una acción de G, y que además vengan equipados con una forma hermitiana que sea compatible con la acción, queremos mandar estas inclusiones de isomorfismos que son casi como las inclusiones inducidas a nivel de endomorfismos. O sea, lo que quiero es lo siguiente. Si tengo un módulo que sea libre, entonces los endomorfismos los puedo pensar como matrices. Los endomorfismos finitos, para mí, son las matrices que tienen soporte finito. O sea, son 0 en casi todos lados. Entonces, si tengo dos módulos que son libres y tienen estructuras compatibles de acción y forma bilineal, incluyendo uno en la suma directa del otro, eso me da un morfismo a nivel de los anillos de endomorfismos, que ahora son G estrella álgebras a partir de la acción y de la forma bilineal, pero no me quiero quedar con esos, me quiero quedar con los que son endomorfismos finitos, o sea, los que a través de isomorfismos se corresponden con las matrices de soporte finito. Ok, entonces necesito que todos esos vayan isomorfismos. Esa es la definición de G-estabilidad. Pero en presencia de las otras hipótesis, en definitiva se reduce a identificar a cada álgebra con el álgebra de matrices indexadas por G, donde la acción es la acción diagonal. O sea, G por la matriz elemental ST va a la matriz elemental GSGT. Entonces, esta es una G estrella álgebra, y en definitiva esto lo que está haciendo en presencia de las otras hipótesis es identificar a cada álgebra con esto. Ok. Bueno, y la versión grabada es, esta versión al menos es muy parecida a la versión para G estrella álgebras. Lo que hacemos es, para cada par de módulos que sean B libres, donde ves una álgebra graduada con involución, equipados con una forma bilineal compatible con esta graduación, de vuelta pedimos que el isomorfismo de los endomorfismos finitos de 1 a los endomorfismos finitos de la suma directa sea un isomorfismo. Ok, entonces estos funtores cumplen todas las propiedades de estabilidad anteriores y cumplen estas dos nuevas. Acá, como antes, también, si tenemos un álgebra, entonces las matrices indexadas por G tienen una estructura particular de álgebra G con involución, y en presencia de las hipótesis anteriores, esta condición se reduce a que estos son naturalmente isomorfos, en la categoría
bivariante. Ok, bueno, esta era la definición. Entonces, este es el invariante que me interesa. Ahora lo que querría es ver la estructura de un álgebra de Leavitt como estrella álgebra Z graduada adentro de esta categoría. O sea, por ejemplo, el tipo de isomorfismo de un álgebra de Leavitt, no como álgebra Z graduada, pero por lo menos acá adentro. Bueno, entonces, para hacer eso, una pregunta intermedia es ¿qué invariantes recuperan estas dos teorías cuando reemplazamos el anillo base en la primera coordenada? O sea, antes recuperamos el casero, una versión homotópicamente invariante, o la categoría hermitiana, una versión homotópicamente invariante. Entonces, ahora necesitaría saber si esto, por ejemplo, recuperaría la categoría graduada, que es lo que me interesaba sobre las álgebras de Leavitt. Entonces, eso pasa, pero necesito decir cómo primero. Entonces, necesito para eso relacionar estos homesteads con lo de las categorías anteriores para poder concluir que cuando ponemos una álgebra de Leavitt acá y él en la primera coordenada, entonces eso es la categoría graduada de la álgebra de Leavitt. Bueno, entonces voy por pasos. Todos los resultados que siguen son los mismos resultados que ya valen para la versión no hermitiana. La demostración se reduce a mirar ese procedimiento y ver que la maquinaria ya satisface que es compatible con las estructuras de involuciones siempre que las haya. Ok. Bueno, entonces, para poder ver qué son estas cosas, necesito tener mapas de comparación entre estas dos categorías. Entre estas categorías y las categorías anteriores. Las que no tienen acción de G ni tampoco graduación. Entonces, para eso solo recuerdo brevemente la noción de productos cruzados porque lo había usado. Pero si tengo una G estrella álgebra, entonces A producto cruzado G es como el módulo es A producto tensorial el álgebra de grupo y la multiplicación está dada como el producto cruzado de grupos. O sea, en la componente de G es el producto usual y acá es el producto del álgebra pero torcido por la acción. Y bueno, eso tiene una involución compatible y tiene una graduación que es en el lugar de grado G, los elementos homogéneos de grado G son el submódulo donde el tensor elemental del lado derecho es exactamente G. Ok, entonces eso para cada G estrella álgebra me da una estrella álgebra que es G graduada y también tenemos la vuelta. Si tengo una estrella álgebra que es G graduada, entonces me puedo conseguir otro producto cruzado que como el módulo son las funciones de G en L, tensor B, y tiene esta multiplicación medio torcida que no es algo, o sea, no es algo con lo que esté familiarizado, pero creo que a nivel de álgebras de Hopf es el producto Smash, y este también se le suele decir el skew group ring. Pero bueno, o sea, la regla de multiplicación es esta. Lo que me importa es que con esto puedo ir y volver. Si tengo una de estas G estrella álgebras, entonces tengo una estrella álgebra G graduada y al revés. Ok, y esos se van a levantar a funtores a nivel de las categorías bivariantes. Bueno, entonces, dicho eso, un paso intermedio es el siguiente. Antes de relacionar esas dos categorías entre sí, quiero relacionar la categoría bivariante de G álgebras con la categoría bivariante hermitiana. Ese teorema es análogo a la relación sin estas h chiquitas. O sea, si sacamos la noción de hermitiana, es el teorema usual que ya había para la categoría algebraica equivariante y la no equivariante. Ok, entonces el teorema dice que cuando G es finito y su orden es inversible en el anillo, entonces tenemos una función entre estas dos categorías, o sea, hay funtores adjuntos. Uno lo que hace es mandar un álgebra a su estructura de G álgebra, pero con acción trivial, y después ver eso en la categoría bivariante. Entonces, esta composición cumple todas las propiedades de estabilidad, y por la propiedad universal se tiene que factorizar por acá. Y de forma similar, si tengo una G álgebra con involución,
Entonces el producto cruzado me da una álgebra graduada, pero bueno, en particular es una álgebra si me olvido de la graduación. Y haciendo algo similar, si ahora lo veo en esta categoría, esa composición cumple todas las propiedades de estabilidad y se termina factorizando, dando este funtor que está acá, que llamo con el mismo nombre. Ok, entonces, estos son adjuntos entre sí, y eso me importa, en particular, porque si ahora quiero ver qué pasa cuando pongo L en la primera coordenada, entonces, en principio el anillo L no venía con una involución, entonces puedo pensar como que viene de esta categoría viéndolo con la involución trivial, que era la que ya tenía. Pero ahora puedo usar Sí, como esta función. Sí, la acción, no la involución. sí, perdón, perdón, sí. Claro, la involución venía con una involución porque es todo lo que me interesa. Pero sí, la acción en el anillo en principio es trivial. O sea, no le pedimos que tenga ninguna acción. Entonces, puedo pensar que viene de aplicar este funtor, que lo que hace es ver una álgebra como G álgebra con acción trivial. Y entonces ahora usando que tengo esta función, acá tacho el tau, que es como no hacer nada, pero acá pongo el producto cruzado. Y ahora, estos ya los conocíamos, esto sí da la categoría hermitiana, versión homotópicamente invariante, del producto cruzado. Entonces, para G estrella álgebras, ponerle acá me da la categoría hermitiana del producto cruzado, al menos para anillos buenos, si no, la versión homotópicamente invariante. Ok. Bueno. Ahora necesito otro resultado de este estilo. Necesito concatenar tres resultados de este estilo para llegar a que la categoría graduada de una álgebra de Leibniz es efectivamente poner L acá en la versión para G estrella álgebras. Estrella álgebras graduadas. Entonces, el segundo paso es decir que ahora seguimos en el setting donde hay G estrella álgebras, todavía no estoy con las graduaciones. Y lo que quiero es ver qué relación hay entre la categoría para un grupo G y la categoría asociada para un subgrupo. Entonces, lo que pasa es que definiendo funtores de inducción y restricción a nivel de álgebras, esos como antes, componiéndolos con los funtores J asociados a estas categorías, cumplen todas las propiedades de estabilidad y terminan induciendo funtores a este nivel. Y a este nivel son adjuntos. O sea, tenemos una función de inducción-restricción. Ok, entonces, antes, para el caso de G estrella álgebras, poniendo L, recuperábamos la categoría hermitiana de un producto cruzado. Si ahora en vez de poner L ponemos las funciones de G en L, entonces esto es como inducción de G y el grupo trivial de L. Así que por la inducción podemos pensar a restringida del grupo trivial. O sea, la vemos como álgebra. Y ahora sí, de vuelta, en esta categoría sí sabemos lo que pasa cuando ponemos un N en la primera coordenada. Así que si ponemos las funciones de G en L acá, recuperamos la categoría hermitiana. La versión homotópicamente invariante. Bueno. Entonces, ahora sí, con estas dos cosas, podemos ver qué pasa para el caso graduado. Porque los funtores de productos cruzados, que van de una G álgebra a una álgebra graduada y viceversa, a nivel de las categorías bivariantes, son equivalencias inversas. Entonces, ahora que puedo describirlo en términos de G estrella álgebras, puedo hacer lo mismo con estrellas álgebras graduadas, pasando la estructura de una a otra. Y bueno, la salida de esta demostración es que si hacemos ambos productos cruzados, primero uno y después otro, nos quedan esos anillos de matrices que habíamos dicho como funtores son naturalmente isomorfos al identidad. O sea, tensorizar con esto es naturalmente isomorfo al identidad. Acá. No a nivel de álgebras, pero sí a nivel de las categorías bivariantes. Ok. Entonces, concretamente, ahora sí, si tenemos una estrella álgebra que es G graduada, entonces, si miramos el home set con L en la primera coordenada y B en la segunda, entonces, eso es lo mismo que hará pasar al mundo de las G álgebras con involución, haciendo producto cruzado en ambos lados. Hacer producto cruzado con L, como tiene graduación trivial, quedan las funciones de G en L, y eso por el resultado anterior es como mirar la categoría hermitiana homotópicamente invariante de esto, sin hacer el producto cruzado. Entonces, en definitiva,
para estrellar álgebras G graduadas, poniéndole en la primera coordenada, obtenemos también el producto cruzado, ¿no? Pero el otro. O sea, de los dos productos cruzados que teníamos acá, poner L acá, me da este producto cruzado, y poner L acá, me da este otro. Ok. Y esto no es exactamente la categoría graduada. Para empezar, bueno, sí. Acá es G cualquiera, ¿no? No es finito como en Grignard. No, acá es cualquiera, porque, o sea, justamente no necesitamos la hipótesis de finito para la parte de inducción-restricción, y en realidad solo estoy usando eso. O sea, en realidad, para lo que voy a usar a continuación no necesitaba Grignard, solo necesitaba inducción-restricción, pero bueno, era cierto. Pero sí, acá G puede ser cualquier cosa. Ok, La entonces, dualidad no tiene hipótesis sobre G. de vuelta. No, que le decía a Willy que la dualidad no tiene hipótesis sobre G. Yo ya sé que no tiene hipótesis, pero como en el corolario de Grignard no puso que era finito, a lo mejor, no, para destacar que acá G no. Ah, sí, claro, sí, es cierto. Para el caso de Grignard no lo dije, pero sí, a la hora de calcular debería haber pedido que las hipótesis del teorema se sigan cumpliendo, sí. O sea, G finito con orden inversible en el anillo. Sí, es cierto. Pero Sí, acá no. en el caso de Kasparov, lo que tiene que pasar para este caso, creo que tiene que ser que G sea cocompacto. Que creo que en este caso discreto siempre se cumple. Okay. Bueno. Entonces, en definitiva, me queda esto. Y ahora voy a invocar otro teorema de Ara-Hartley-Sims que dice que cuando el grupo es Z y B es un álgebra de Leibniz, este producto cruzado era el álgebra de Leibniz de este revestimiento que habíamos visto antes. O sea que, por ejemplo, para este álgebra da una cosa así. Y entonces, en el mismo paper, pero lo dije antes, también prueban que el casero de esta álgebra es el casero graduado del álgebra de Leibniz original con la que habíamos empezado. Entonces, por lo menos en la versión no hermitiana, o sea, por lo menos olvidándonos de las estrellitas, ahora sí, efectivamente, ponerle en la primera coordenada da esto que está acá, al menos para L regular noetheriano, da esto que está acá, digo, y eso es lo mismo que esto. Ok, entonces, al menos en esos casos, no sé, L cuerpo, Z o regular noetheriano en general, poniendo este producto cruzado. Sí. Una pequeña observación. Que el casero del producto cruzado, o sea, vos tenés una álgebra graduada. Sí. Por un grupo G. Ese es el producto cruzado en tanto álgebra graduada, y le tomas el casero, o no le tomas el casero, tomas los módulos sobre eso, que los módulos sobre eso son como categorías equivalentes a los módulos graduados sobre el álgebra antes del producto cruzado. Ese es el traen. Sí, o sea, sí, lo que prueban es. O sea, es más general, o sea, quiero a lo que voy a que no es solo de álgebras de Leibniz. No, sí, o sea, lo que prueban es que los módulos unitales sobre el producto cruzado son como categoría isomorfos a los módulos graduados sobre esto. Isomorfismo, no equivalencia, isomorfismo. En particular eso preserva los proyectivos, pero después creo que para el caso Leibniz prueban que además preserva finita generación. No sé si les sale en general pasar al casero. Sí tienen el isomorfismo a nivel de categorías en general. No estoy seguro, pero creo recordar que la prueba, después para el caso Leibniz, usa que además proyectivo finitamente generado les queda finitamente generado a través de este ISO. Pero sí, quizás debería haberlo dicho. Ok, pero sí, o sea, en general los módulos sobre el producto cruzado son como los módulos grabados sobre el álgebra. Entonces, en este caso, ahora sí, por lo menos hay esperanzas de que este invariante recupere la categoría graduada de la álgebra de Leibniz. Ok, y no sé, compartiendo pantalla no sé cómo estoy de tiempo, como para contar algunas aplicaciones.
Son las 11. ¿Hasta qué hora era el seminario? Era 11:30, ¿no? Sí, hasta 11:30. Hola. Hasta 11:30. Ok. Bueno, quizás me apuré, podría haber ido más lento. Bueno, entonces, teniendo esto y con los preliminares de antes, ahora lo que quería contar es algunas aplicaciones de esto ahora al tipo de isomorfismo con álgebra de Leavitt como objeto acá, o mejor dicho, como objeto acá. O sea, no ver que el casero graduado implica que las álgebras son isomorfas, que es la conjetura, pero por lo menos ver que sí resultan isomorfas como objetos acá, si los caseros graduados son isomorfos. O mejor dicho, si los cokernels esos que habíamos visto sobre Z sigma eran isomorfos. Ok, entonces apunto a eso. Bueno, entonces, para eso recuerdo lo que he dicho primero, la definición del álgebra, porque necesito hacer una construcción intermedia. El álgebra de Leavitt de un grafo era agarramos el grafo, agregábamos ciertas aristas formalmente, mirábamos el álgebra de caminos y dividíamos por dos relaciones. Entonces, en vez de dividir por las dos simultáneamente, podemos dividir primero por esta relación, CK1, y eso nos da el álgebra de Kohn del grafo, CE. Entonces, podemos pensar el álgebra de Leavitt como que primero armamos el álgebra de Kohn dividiendo por las primeras relaciones, después dividimos por las segundas, y entonces acá tenemos un EPI que como núcleo tiene el generado por todas estas cosas, donde en realidad, o sea, por todas estas cosas, ¿no? O sea, si quiero poner la igualdad, entonces quiero trivializar estas cosas. Ok. Entonces, a estas las voy a anotar Q sub B. Y entonces, adentro del álgebra de Kohn, el IDF generado por todos estos, para cada vértice regular, me da una sucesión exacta de este estilo, que además se parte como sucesión de L-módulos. Y la sección es compatible con la involución y también es compatible con la Z graduación. Entonces, esto es lo que en todas las categorías anteriores da un triángulo distinguido. En todas sus variantes. Bueno, entonces, a partir de esto, por ejemplo, para la versión de la categoría algebraica bivariante, se tiene el siguiente resultado, de Willy y Diego Montero, que dice, si tenemos un grafo sin emisores infinitos, o sea, a ningún vértice le salen infinitos aristas, entonces tenemos un triángulo distinguido en la categoría de esta forma. O sea, la categoría es aditiva, entonces tiene sentido considerar esta matriz como un isomorfismo de estas sumas directas. Y acá está L. Ok. Y o sea, la idea de la demostración es, tenemos un triángulo distinguido de esta forma, y ahora queremos pasar de CE a copias del anillo tantas como vértices, y ahora a KE queremos pasar a copias del anillo tantas como vértices regulares. Y una vez que hagamos eso, a través de estos isomorfismos, querríamos que persiguiendo el diagrama, lo que nos queda termina siendo la matriz en cuestión. Esa es la idea. Perdón, Sí. acá precisás que 0 sea finito. No importa si tiene emisores infinitos o no. Lo que precisás es que 0 sea finito. Ah, ok. Porque total, el reggae los excluye a los emisores infinitos. Claro, ok. Sí. Ok, finitos aristas finitos. Entonces, ahí. Finitos vértices nomás. Sí, eso Claro, es. sí. Esto no sé si se debe un 0. Claro, sí. Ahí va, sí. Finitos vértices. Ok, entonces, teniendo eso, tenemos como la versión triangulada de que el casero es el cokernel de esta matriz. Algo así. O sea, a nivel de casero, esto era el cokernel de esta matriz. A nivel de la categoría triangulada, tenemos un triángulo distinguido. En particular, cuando aplicamos esto, bajo hipótesis razonables, nos termina quedando la descripción del casero que habíamos visto al principio. Bueno, y o sea, la demostración es, lo que decía antes, es mirar esta sucesión exacta y ahora ver que estos son isomorfos
a copias del anillo base. Esto no le voy a contar, pero por esto sí. Este álgebra cae a nivel de álgebras, es un álgebra matricial, o sea, es suma de anillos de matrices. Entonces, como en esta categoría estamos identificando un álgebra con un álgebra de matrices, cuando miramos L a la cantidad de vértices y mandamos un vértice al anillo de matrices indexado en caminos que terminan ahí, esos son todos isomorfismos. Entonces, la suma sigue siendo un isomorfismo, y acá tenemos un isomorfismo que era a nivel de álgebras. Entonces, en definitiva, reemplazar el K cursiva E por copias del anillo, eso es más o menos directo de que es un álgebra matricial, y eso es como copias del anillo en esta categoría. Ok. Y la otra es más técnica, y no pensaba contarla, pero sí quería contar esta idea porque con esto lo mismo es cierto para la versión graduada, donde lo mismo quiere decir, estos dos morfismos que están acá siguen siendo isomorfismos en esta categoría. Entonces, si ahora miramos las involuciones y las graduaciones y las tenemos en cuenta, entonces la demostración de que esto es un isomorfismo acá, en todos los pasos preserva la estructura que nos interesa, no se sigue siendo un isomorfismo. Y acá ahora estas álgebras son graduadas, porque esto en realidad, o sea, este es un ideal del álgebra de Leavitt y tiene una graduación heredada. O sea que estas en principio no son álgebras con graduación trivial, así que hay que usar un poco de estabilidad graduada, pero en definitiva es la misma cuenta que antes. Son álgebras de matrices con cierta graduación, y esas son como el anillo en esta categoría. Lo estamos identificando. Ok. La Z ahí tiene le falta un sombrero, ¿no? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, eso prueba por lo menos que hay un triángulo de la misma forma de este, pero no sabemos qué hay acá. Al menos de la forma en la que lo dije yo. Lo único que sé es que puedo cambiar este por copias del anillo y este por copias del anillo, y entonces tengo un triángulo así, componiendo por los isomorfismos, pero todavía no sé qué me queda acá. Y en principio no querría que me quede la misma matriz, porque esto tendría que ser como la versión triangulada de que este casero es un conúcleo de esta matriz. Entonces, yo querría que me quede esta matriz acá. Y para que me quede una matriz así, en principio tendría que tener sentido pensar un morfismo como una matriz con coeficientes en Z sigma, en los problemas de Lorentz. Ok, entonces, para que eso tenga sentido, primero tengo que decir cómo hacer de los homesets acá Z de sigma módulos. Y ahora haciendo eso, sí. No, que digo, la K supra H de LL no da, o sea, que todo es un módulo sobre K supra H sub Z de LL. Sí. Y ese debe ser, hay que meter Z de TT-1 ahí adentro. Que esto es así. Ahí. Y podemos sacar el Z afuera. Ajá. Pero mirando la acción tiene que ser como a nivel de módulos, creo que sí. No sé exactamente lo que hice, pero sí. Quizás directamente haciéndolo así. O sea, esto queda así. ¿No? Y Quizás ahí está mirando la acción, porque eso es ¿cómo se llama? Es un producto cruzado de Z con coso, y entonces tiene una Z es un producto cruzado no con la grabación. No, sí, o sea, sí, es el smash. Digamos, el Claro, isomorfismo. entonces tiene una acción de Z, que es Claro, que es trasladar el izquierda. shift. Sí. Sí. Claro. Claro, por eso digo, entonces en definitiva queda esto, que como módulo
debería ser así, ¿no? Exactamente, sí. Claro, ok, sí, no es lo que dice, pero sí, claro. Entonces, en definitiva, sí, todos estos son de hecho módulos sobre el otro también. O sea, están los coeficientes del anillo dando vueltas con el casero. Ok, bueno, mi idea era otra, pero en definitiva lo que me importaba era eso, que tenga alguna noción de elementos de este anillo acá, como morfismos, o sea, multiplicar un morfismo por algún elemento de ese anillo. Ok, entonces lo que había hecho era agarrar un home set acá y a través de la equivalencia de categorías, mirarlo acá. Que creo que en definitiva va a ser lo mismo que si lo hubiéramos hecho solo para L. Entonces, ahora estas son Z-álgebras y la multiplicación por un elemento acá, en particular aplicando J, y poscomponiendo me da una acción acá. Que para el caso del L es el shift. O sea, es lo mismo, creo. Ok, pero bueno, o sea, lo hice directo para dos álgebras. Lo que me puedo reducir el caso Z-álgebras. Ahí estas tienen una acción porque así las definimos, o sea, vienen con la acción de shift acá. Y entonces, poscomponiendo por estas cosas, vistas en la categoría, o sea, aplicando el J, esto tiene una acción de Z sigma, y entonces vale el mismo teorema versión graduada, ahora con la matriz que está relacionada con el casero graduado, y la idea es pasar del triángulo que teníamos antes ahora hacer el producto cruzado y pasarlo a un triángulo de Z álgebras, Z estrella álgebras. Entonces, esto queda así. Pero que, o sea, mirándolo fijo, es isomorfo al triángulo asociado al revestimiento. Entonces, Claro, pero ahí lo tenés que hacer Z equivariantemente, ¿no? claro, o sea, este queda Z equivariantemente. O sea, este es un triángulo acá. Sigue estando el Z. Sí, es cierto. Digo que chequear, o sea, reemplazás el problema de chequear que las cosas andan bien por la grabación por el problema de chequear que andan bien con la acción. Sí, pero lo que pasa es, o sea, yo para chequear esta igualdad, quiero ver qué pasa cuando compongo una inclusión en alguna coordenada. O sea, Sí, quiero claro. ver. Entonces esto lo paso acá. Perdón. O sea, claro, para usar eso ya estás pasando. Así que... Pero sí, pero además digo, por inducción-restricción, esto es lo mismo. Me faltan todos los subíndices, perdón. Ahora, por inducción-restricción, esto lo puedo sacar. Y ahora sí me paso al sin Z. Ese isomorfismo viene de la comunidad o de la unidad, no me acuerdo, pero explícitamente es incluir en la componente de grado 0. O sea, mandar L a lambda al 0 cosito lambda. Entonces, ahora sí, está bien, el triángulo ahora debería ver que las cosas son equivariantes, pero a mí no me interesa solo eso, yo quiero ver qué pasa con estas composiciones, y estas composiciones sí, al final del día, las puedo reducir a algo que está acá. Y ahora sí, puedo usar el resultado de antes para el revestimiento. Ok. Bueno, entonces con eso tenemos esto y, por ejemplo,
Si ahora aplicamos home contra L, y L es, por ejemplo, regular netteriano, entonces de acá sale, bueno, digamos en el caso no graduado. Tendría que pensar el otro, pero... con lo que habíamos arrancado. O sea, acá hay una solución exacta larga, pero que se corta, porque a nivel -1 esto es 0. Entonces nos queda con lo que habíamos arrancado. Ok, bueno, entonces... lo No, último bueno, que- pero para. El Sí. K, el KH-1 de L Sí, es 0 cuando L es un cuerpo de característica distinta de 2. sí, Un sí, cuerpo bueno, con el caso involución. sin... Pero digamos, o sea, para L regular, netteriano regular, no es cierto que K-1 sea 0. El K-1 usual sí, pero el hermitiano podría no ser 0. Sí, sí, por eso decía, sacando el H, para regular netteriano, tenemos la categoría graduada es igual a eso. Si no, además, lo que pasa es que tampoco tengo la categoría graduada. Porque me queda esto. Y, o sea, yo sé que esto, cuando él es regular netteriano, por ejemplo, es la categoría graduada si no hubiera un H chiquita. Si no, tampoco sé eso en principio. Pero sí, sí, es cierto. Ok, bueno, lo último que quería contar es, entonces, teniendo esto, tenemos el resultado que decía antes, que, bueno, bajo las hipótesis que decíamos recién, KH-1 es igual a 0 y que el morfismo canónico de Z en el KH0, o sea, por ejemplo, L regular netteriano, sea un isomorfismo. Entonces, es lo mismo que las álgebras sean isomorfas en esta categoría, o que sean isomorfas olvidándonos de la involución en esta otra categoría, o que estos módulos sean isomorfos, que son el cokernel que habíamos definido antes. Ahí tiene que hacerlo con reggae, ¿no? Sí. Y este, bueno, el cokernel, pero con F en vez de E. Ok. Entonces, para terminar, quería contar la idea de esta demostración. Y implica 2i. Viene de que hay un El funtor vertido. forgetful. Y claro, y con eso, si tenemos un ISO acá, va un ISO acá y listo. Esta viene de lo que decíamos antes. Si ahora no están las H dando vuelta, entonces estas hipótesis me alcanzan para decir que hay un isomorfismo a nivel de KH0 y el KH0 en este caso es este grupo. O sea, acá hay un tensor por el KH0 que justamente es Z. Pero entonces, esto es aplicar el forgetful y esto es mirar el triángulo distinguido y aplicar esto. Y ahora sí usar las hipótesis sobre el anillo base. Con eso tenemos este isomorfismo de Z de sigma módulos. Entonces, por ahí, la más interesante es esta. Y bueno, esto es un resultado que en realidad es adaptar lo que ya vale para la versión no graduada. O sea, si sacamos las graduaciones, entonces hay un resultado parecido. Solo digo la idea. Entonces, ok. La idea es que, por acá, van estos kernels.
Ahí. Ok, o sea, la idea es que un morfismo acá, entre estos governals, se levanta a un morfismo de todo esto, porque la matriz, la identidad menos sigma AE traspuesta, bueno, al menos en el caso regular, o sea, cuando es cuadrada, tiene determinante no nulo, porque es, o sea, es como un polinomio Pero no es, característico. no es porque es una presentación como módulo libre o algo así. Una resolución, no es que un morfismo se levanta un morfismo de resoluciones, no está diciendo. Claro, sí, pero o sea, lo que quiero decir es que es en efecto una resolución. O sea, acá hay ceros. Y que acá hay ceros es porque esta Ah, es inyectiva. O sea, en el caso no grabado, el problema es que no alcanza, ¿no? Entonces hay que pedir alguna hipótesis adicional. Pero acá al menos debería estar en algún lado, pero al menos para el caso cuadrado, o sea, cuando es regular, el determinante de esta es, si sacamos el sigma para afuera, es como el polinomio característico, pero evaluado acá. Entonces, bueno, esto tiene grado positivo en general y no es no nulo. Y como estamos en un dominio, ahora sí me quedan inyectivas y eso. Como son resoluciones libres, un morfismo acá se extiende un cuadrado acá, y un cuadrado acá se extiende un morfismo entre triángulos de este estilo. Y ahora usamos los axiomas de categoría triangular para tener un morfismo así. Y bueno, eso solo dice que morfismos van a morfismos, pero con un poco más de trabajo, si son ISO, entonces esto termina quedando ISO. Ok. Y bueno, eso es todo lo que quería contar. a ver. ¿Quién está enciando acá? A ver, mi cojones, preguntas, comentarios y cosas por el estilo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es? Explícame un poquito más esto de lo que dijiste de que, bueno, o sea, vos le pones el sigma, ¿no? Sí. Eso del característico y qué sé yo. O sea, Ah. está bien. Si sacás el sigma a la n y entonces te aparece ¿cómo era eso? Y que, O sea, que eso te da un elemento no nulo. sí, o sea, lo que digo es, si saco como sigma es unidad, lo saco factor común. Y me queda... A la un n, a la Sí, E0, digamos. claro, sí. Bueno, y esta es así. Sí, ¿y eso por qué no es 0? Este tiene grado positivo. Ajá, claro, porque eso es un polinomio. Claro, o sea, lo sumo me queda de grado 0, pero el Claro, o elemento sea, 0... no lo estás evaluando en nada, digamos. Claro, no, es un elemento... Claro, o sea, lo que digo es que esto es algo que está acá y es no nulo, y como este es dominio, entonces como matriz es inyectiva. O sea, porque si la miro acá... Y eso eso está bien, eso funciona en el caso en que los grafos son regulares, digamos. Si no Sí, son regulares, tienen que hacer algún trabajo adicional. sí, debería haber puesto acá regulares. Ajá. Sí. Sí, si no, no sé si es cierto. Pero sospecho que sí. Bueno, la hipótesis
en el contexto no graduado o no equivariante, es que tengan el mismo número de pozos. O sea, que es lo mismo que decir, para grafos infinitos, que tengan el mismo número de vértices regulares. Sí. Pero bueno, sí, no sé si... Claro, o sea, quizás no queda automático de este hecho de que las resoluciones libres levantan, pero por ahí haciendo la mano con esa hipótesis, igual se puede levantar. No, porque en el caso no Porque grabado... igual es posible que igual te quede inyectivo por alguna razón. Sí, lo desconozco, pero sí, es cierto. O sea, seguro que el determinante ya no tiene sentido, pero por ahí sigue siendo inyectiva. No sé. Guido, yo te hago una pregunta, solo Sí. En los teoremas de adjunción me da la impresión de que es como adaptar lo mismo que estaba para la estrellita que tenés. ¿Hay algún problema o todo funciona? Fue lo que dijo, sí. Sí, sí, está. O sea, todo funciona bien. Sí, sí, o sea, los teoremas de función, las demostraciones, bueno, son las mismas que las que hiciste, chequeando que la maquinaria, si todo tiene estrellita, todos los morfismos preservan las estrellas. Es eso. O sea, digamos, lo único que mínimamente hay que cambiar es, a la hora de definir las categorías, esto de que la estabilidad tiene que preservar la involución y la graduación, y en algún momento hay que usar esto de que si F tiene todas las propiedades buenas, entonces este es gestable, ¿no? Ujú. Ok, o sea, la estabilidad vos le incluís también que, o sea, pegoteás, digamos, la estrella, además del grupo. Claro, sí, o sea, identifico A con MA de 2×2, pero con una involución distinta, que tiene que ver con mirar un módulo como sumando directo, pero como sumando directo ortogonal. O sea, hay formas bilineales dando vueltas. Pero entonces, como que para que valga esto, hay que modificar un poquito la definición. Pero una vez que, o sea, sabiendo esto, después todo lo demás sí. Por eso necesitaba decirlos para el cálculo que quería contar, pero la demostración es chequear que lo que ya está hecho funciona. Claro, sí. Y eso que pusiste ahí, A, M más menos A, es como... Sí. Sí, es Son como... las matrices 2×2 con una involución distinta. Sí. Son M2A, pero la estrellita es... Es como que le das otra orientación. sí, o sea, bueno, es que me va a salir mal la fórmula si no es de memoria, pero es como No, jugar Pero por te digo, esto. asterisco, abajo de asterisco, ahí arriba menos C asterisco. Ahí va. Y abajo menos B asterisco. Claro, o sea, es conjugar por esta. O sea, es mandar a... O sea, es el adjunto con respecto a la forma bilineal esa. Claro. O sea, es como si agarramos A, lo miramos adentro de... Agarramos, perdón, en un álgebra R, la miramos adentro de R más R, y acá le ponemos la forma bilineal de esta matriz. Entonces, cuando miras los anillos de endomorfismos, este queda R, este queda en las matrices de 2×2, pero ahora la involución querés que sea la definida por el producto interno, la de la adjunta. Entonces, la tuerce. ¿No? Corregime, Y Willy, además sí. R se transforma en A. Y además R se transforma en A, que los voy cambiando así todo el tiempo. Sí, bueno, lo que pasa, una cosa que Ahí va. para simplificar Guido no mencionó, es que la estabilidad con respecto a esa inclusión te da con respecto, implica, es una versión, como es análogo al tema que vos probaste, Eugenio, de que la G-estabilidad implica la estabilidad. O sea, cosa que es M infinito estable, bla, 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 y le pones el MG, entonces te queda G estable. Hay una cosa análoga, que es que si vos tenés un funtor M infinito estable, bla, 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 y le metés N más menos 1 estable, o sea, estabilidad con respecto a esa inclusión en M2 con esa evolución rara, entonces te queda estabilidad para
o sea, si vos dos módulos proyectivos con sus formas bilineales, no bilineales, sino hermitianas, no degeneradas, y tomás la suma ortogonal. Y ahí tenés dos inclusiones de los anillos de endomorfismos de cada uno, con la involución que corresponde al adjunto con respecto a esa forma hermitiana. Entonces, esas dos inclusiones de álgebras de endomorfismos con esas involuciones inducen isomorfismos en caca. Esa es la estabilidad hermitiana. No, porque a mí, o sea, como que me da la impresión a veces que esto es como una Z2 estabilidad, pero no. O sea, es como que... Claro, lo que pasa es que justamente ese es un problema siempre con la involución, que la involución quiere ser una acción de Z2, como dirían mis hijos, pero no. Claro. Porque no va a la misma álgebra, va a otra. Claro. A la opuesta. Por eso, es como que cambia la orientación. Claro, sí. O sea, eso es lo que yo, o sea, la otra vez, yo qué sé, la otra vez cuando leí lo de Diego y tuyo, me dio esa impresión, pero no, lo de Santi, perdón, me da la impresión de que era como una acción de Z2, pero después me di cuenta de eso, y es como que cambia la orientación, ¿no? ¿Está bien eso? Okay. Tenés dos copias con diferentes. Algo hay, porque como que la involución esa nueva que habías considerado, Willy, da como el Z-módulo así. Y esta cuenta, pero hecha para la graduación de Z2, da lo mismo también. Algo tiene que ver de fondo. Sí, ¿no? bueno, hay una... Sí, bueno. Uno puede considerar, en vez de... O sea, si tenés una álgebra Z graduada, entonces automáticamente tenés una Z2 graduación, o una ZN graduación para cualquier N, que es con, digamos, las cosas, o sea, tomás la suma, la parte de grado I, donde I es un número que va n-1, o sea, es un resto en la división por n, es la suma de todos los términos que tienen resto I en la Z. ¿Está? Entonces tenés, asociada a cualquier Z graduación, tenés una Z módulo n graduación. En particular tenés una Z módulo 2 graduación. ¿Sí? Entonces, bueno, vale también que la categoría Z2 graduada de la que de Leavitt es la categoría normal de cierto revestimiento, Z2 revestimiento, que se define igual, pero en vez de multiplicar por Z, multiplica por Z2. Y una cosa extraña que pasa es que si vos haces eso con el Z2, ¿no? Entonces, tenés la categoría graduada. Ahora, eso es lo mismo que la categoría hermitiana, o esencialmente, digamos, del álgebra sin mirar la graduación, pero mirando otra involución. Le cambia el signo a la involución. O sea, vos podés hacer, o sea, si vos tenés una álgebra Z2 graduada, con una involución homogénea. O sea, las cosas de grado 0, tomar la involución, te quedan de grado 0. De grado 1, tomar la involución, te quedan de grado 1. Acá la involución es una Z, la graduación es Z2 graduación. O sea que cuando te digo que grado 1 va para grado 1, también te estoy diciendo que grado 1 va para grado menos 1, porque menos 1 es lo mismo. Bien. Graduación homogénea, como pasa con el eje de Leavitt. Y ahora agarrás y decís, las cosas de grado 1 le pongo la misma evolución, pero menos, con un menos.
¿sí? Le cambias el signo. Entonces el álgebra con esa involución tiene una categoría hermitiana, y esa es la misma que la categoría graduada, Z2 graduada del álgebra. O sea, en un caso, o sea, como que la graduación se lee de la involución, de alguna forma. Y eso no pasa con ZN, porque no tiene sentido, porque no es una involución, digamos. Te ves con N igual a 2. O sea, que hay unas cosas misteriosas dando vueltas. Creo que eso es lo que decía Guido. Sí, yo apelé al misterio. Bueno, me tengo que ir a darle de comer. Bueno, la vez que viene seguís vos, Guido. ¿Tenés más material? Yo creo que de la tesis es lo que más o menos, o sea, la cuenta en realidad andaba para más graduaciones, pero es esencialmente esta. O sea, digo, la cuenta era la misma poniéndole peso a las aristas para un grupo en general, pero sería la misma cuenta. Bueno, no sé, esto nos trae un problema porque tenemos que encontrar a alguien que hable la que viene, si no hablado. Problema que yo ahora no puedo resolver porque como vi por las cuestiones que mencioné antes, pero si quieren, los puedo dejar en, espera un casito, puedo hacerla, siendo que tengo co-host. A ver, espera. Sí, Willy, te puedo. Sign and leave. Ahí te asigno host a vos, Eugenia, y yo me voy. ¿Estamos? Bueno, dale.